Para el video pasado, cuando hablábamos de teatro musical, para mí era fácil poder hablar porque conozco y estoy de cerca. Para el video de hoy necesito confesar que tiene más fines didácticos para mí. Pero ese es uno de los propósitos, de los objetivos de Hablemos de Teatro, poder compartir, reflexionar, discutir sobre un tema de los quehaceres artísticos el día de hoy, en la actualidad. ¿Qué pasa en Costa Rica? Entonces, por eso es que siempre cuento con invitadas e invitados especialistas en el tema. Como ya saben, el día de hoy vamos a hablar de improvisación y está conmigo Rolando Salas y Brenda Barrantes. ¿Cómo están? ¿Cómo las lleva toda la pandemia, el encierro? Hola, hola. Bueno, ahí en un sub y baja. La verdad es una montaña rusa esta cosa. Como que hay cosas como que van para arriba un montón y en otros días para ahí. Entonces, bueno, ahí sobreviviendo, dicen por ahí. Hola. Yo estoy trabajándome sobre el verbo surfear en del último mes. Yo no surfeo, pero me sirve la imagen porque hay olas que te revuelcan, hay olas que te mueven, hay olas que usted las agarra y hace maromas, y así me siento. Así como Brenda acaba de decir montaña rusa, yo digo, de surfeo, ahí a veces me revuelca y a veces voy bien, a Lo veces que, solo me dejo sentir. lo que pensé es que también actualmente hay hasta un periodo para surfear. Entonces Sí, también claro, esa un imagen horario, se tiene hasta limitado, el poder subirse y sí, estar y salir. sí, pero Bueno, bueno, sí. quisiera empezar porque ustedes se presenten, por si hay alguien dentro de 100 años que vea este video que no saben quiénes son ustedes, entonces cuéntenos quiénes son ustedes. Si quieren empezamos por Brenda. Bueno, mi nombre es Brenda y a ver, ¿quién soy? Muchas cosas. Estudié psicología y me enfoco en el área de psicología social, pero desde hace aproximadamente 11 años, 10, 11 años, soy improvisadora teatral y clown y me dedico al teatro específicamente. Entonces hago una mezcla de muchas cosas, hago la mezcla de la psicología, la pedagogía y el teatro, ¿verdad? El clown y la improvisación principalmente como herramientas. Y para mí el trabajo teatral tiene mucho peso como una herramienta de transformación social. Para mí es como más allá de una cuestión escénica de espectáculo, ¿verdad? Que me parece súper hermosa y maravillosa, pero creo que hay como sí, un peso ahí importante político, una responsabilidad social también de qué se dice, cómo se dice y para qué y para quiénes. Entonces, como que me ha parecido y me ha apasionado mucho todo el lado de la parte como de cómo utilizar esto como una herramienta política de transformación social. Entonces, ahí hago como mezclas también con teatro de las personas oprimidas y como otras formas ahí, metodologías participativas. Y bueno, soy activista feminista también desde hace muchísimos años, entonces como que los feminismos atraviesan las esferas de mi vida, ¿verdad? Y especialmente las esferas artísticas, ¿verdad? Que es como la base principal donde me apoyo para las apuestas eh, estéticas y artísticas. Y eso. Perfecto. Rolo. Soy Rolando Salas Murillo. Eh, es vacilón. Yo me siento cuando me dicen quién soy o con esta idea de que soy lo que hago y hago lo que soy. eh, yo me definiría más como soy un juguetón, y procuro jugar también este ámbito del juego que implica curiosear en mis trabajos. Tengo la suerte de trabajar en lo que amo y amo en lo que trabajo. Entonces, ahí creo que me siento como este llamado artista escénico. Eh, Doy clases en la universidad de expresión corporal, dirijo un grupo de teatro en la Universidad Nacional. Soy
actor improvisador, actor bailarín, con impromptu, con proyectos personales también, y gestor, porque con impromptu teatro también nos corresponde mucho la gestión cultural. Con impromptu teatro, que sería como mi proyecto cultural más permanente en el tiempo, cumplimos 14 años, vamos a cumplir 14 años en pandemia, de fijo. Y vamos a empezar las celebraciones de nuestros 15 años este año, pero bueno, nuestra pandemia no decidimos postergar esos inicios de celebración, pero cumplimos 14 años ahorita en octubre. Y a partir de ahí, muchas de las gestiones de lo que hago. Y sí, ese soy, creo. Sí, un juguetón curiosión. Yo creo que la siguiente pregunta, para ya abrir a conversar y compartir, creería yo que la más difícil o la más fácil, que es improvisación teatral. ¿Quién quiere? Dígale. A ver, usted hizo una pausa y usted dijo, ¿qué es improvisación teatral? Y yo creo que yo ahí haría la diferencia porque la gente a veces creo que se revuelve y creo que es mejor no revolver. Digamos, yo creo que todas y todos improvisamos en el momento que estamos tomando decisiones a partir de información que nos dan. Entonces yo siempre digo, yo me subo al bus y yo no sé dónde sentarme, pero a partir de información previa que pude haber tenido o entrenado o de vivencias, yo digo, ay, con este viejillo no, ay, mejor aquí me va a pegar el sol, aquí ahora el bus da la vuelta y es un polvazal. Entonces a partir de ahí, en ese momento, casi siempre es mientras pago el pase del bus y miro al frente, ahí tomo la decisión. Y ahí estoy improvisando siempre. Y está improvisando un padre y una madre en el momento que decide con su bebé de 3 meses cambiar el tono, modificar el ritmo y hacer... Está decidiendo en el momento. Luego, la improvisación teatral es una técnica teatral para mí de todas las ramas que tiene el arte escénico. Es una técnica que lo que hizo fue sistematizar la posibilidad de que se presente frente al público lo que se crea en el momento. Porque la improvisación como método de creación se ha usado siempre en las artes. No hay quien no improvise. Hasta un escritor cuando hace su lluvia de ideas, que ahora tiene este nombre en inglés tan bonito, tan fashion, ayúdenme, el brainstorming. Uh-huh. Ahí está improvisando, está haciendo libres asociaciones, está haciendo conexiones. Entonces, esta improvisación teatral es esta técnica que sistematizan y se sigue sistematizando para esta posibilidad de presentarle al público lo que se está creando en el momento. Le doy la palabra a Brenda Barrantes. Y agregaría más que repetiría, es una propuesta, digamos, que es técnica, de verdad, que tiene todo un trabajo detrás bastante fuerte y bastante largo y técnico, ¿verdad? Justamente es todo un trabajo que se hace, ¿verdad? A veces la gente también cuando dice, improvise, ¿verdad? Vaya y haga y siéntese y haga, improvise, haga algo, porque es como sacárselo de la manga y requiere un montón de entrenamiento, requiere un montón de cosas previas, ¿verdad? Bases muy estables que permiten que se vuelva una técnica, ¿verdad? Escénica. Y le agregaría también que es una técnica que se ha ido como creciendo, mucho a lo largo de los años, ¿verdad? En todo el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, que se ha venido dando como unos procesos muy interesantes, ¿verdad? De búsquedas, de investigaciones, propuestas que tienen que ver con formas, ¿verdad? De utilizar la técnica de la improvisación, pero para llegar a otros lugares, a otros fines. Entonces creo que es como interesante. Y cuando
Pues cuando hacemos improvisación teatral somos directoras, actrices, público, dramaturgas, somos todo en el momento, ¿verdad? Lo que decía Rolo, es como crear en ese momento, pero teniendo todas estas miradas en todos estos roles. Entonces, como que es una cosa tipo, ¿verdad? Multitareas, en donde uno está en algunos momentos como público, en otros momentos como actriz, en otros momentos como improvisadora, en otros momentos como dramaturga, directora, o sea, estás como en ese baile. Entonces, pues sí, requiere una atención bastante grande, bastante fuerte y para mí es como una bomba de adrenalina, así la suelo describir, porque justo como estás con este montón de cosas, sí o sea, tenés esa adrenalina full y es una cosa que estás ahí, ¿verdad? Tratando de llegar y abarcarlo lo más que se pueda. Entonces, sí, creo que por ahí me parece que, bueno, a nivel mundial se conoce como impro, justamente para diferenciarla, digamos, de esta herramienta, digamos, que se ha utilizado, la que decía Rolo, que se ha utilizado desde siempre, en la parte teatral, ¿verdad? Como para crear escenas y ya dejarlas más fijas, ¿verdad? Entonces, como para diferenciarlo un poco, se conoce como impro. Y eso, hay un montón de gente que ha logrado generar incluso a nivel teórico cosas muy interesantes y muy valiosas que le aportan muchísimo a, proponer la técnica no solo como una herramienta práctica, como un trabajo, una técnica, ¿verdad? Práctica, sino también con todo un bagaje teórico que la enriquece mucho más. Quiero complementar algo que a veces se ve como en un evento aislado, esta técnica, pero es importante. A ver, con el Renacimiento viene como la implantación de la estructura. Vienen los conservatorios, viene la enseñanza estandarizada, vienen las partituras musicales, viene a decirse qué es arte y qué no. Pero sucede que entre los 50 y los 60 del siglo pasado, las técnicas artísticas empiezan a revelarse. Este es un nombre que pongo yo, ¿verdad? Yo no he leído que es la rebelión de las artes, pero sí coincide entre esos años que en el teatro surge la improvisación teatral, en la danza surgen técnicas como el contact o el fly low, que son de improvisación, en la música surge el jazz, el gran surgimiento del jazz, que tiene una carga improvisatoria fuertísima. En las artes visuales surge el performance, que tiene esta carga también importantísima de la vivencia del presente. Entonces, es una movida artística mundial, aquí sí habría que aclarar occidental, porque no me llega, digamos, no he leído que eso haya surgido en otros lares, pero sí es una movida, digamos, que busca ir contra el rompimiento de la estructura, de lo estático que era la partitura musical o de lo estático que era, en el caso de las artes visuales, el cuadro en el museo puesto. Y entonces, y a mí eso me parece muy importante, porque todas estas son vanguardias jóvenes dentro de las artes, aunque ya tienen 50, 70 años, incluyendo la improvisación teatral, pero responden a esa ola, ahora que está de moda hablar de olas, a esa ola de romper las estructuras artísticas. Y cosas que todavía son vanguardias. Usted habla en la danza todavía del fly low, del contact, del movimiento espontáneo, danza espontánea, todavía son vanguardias. Y son vanguardias no reconocidas dentro de la estructura, y esto vale decirlo, dentro de la estructura formativa. Apenas, por ejemplo, el performance apenas se está metiendo en la enseñanza de las artes visuales. El jazz está ahí adentro, pero tiene como sus miradas, ¿verdad? De, no, eso no. Entonces, eso es muy interesante, que esa movida está viva y está todavía permaneciendo, y la improvisación teatral como técnica también responde a eso histórico. Sí, quiero, bueno, primero hacer un comercial, que es que la próxima entrevista se va a tratar de performance, exactamente. Y lo segundo que quería
para seguir la conversación, es que me puse a investigar sobre improvisación, ya que no sé nada, para poder hablar con ustedes, y exactamente creo que esa es una visión que yo necesito para empezar a entender la improvisación. Está la técnica de la improvisación como entrenamiento en teatro, y está lo que Rolo acaba de decir, como el género o la vanguardia de la impro, que imagino que esas son las dos variables, o me equivoco. La técnica para el estudio y como la impro como género. Yo haría la salvedad, digamos, y además nos pasan las artes que no tenemos nomenclaturas. Esto es para mí es una maldición y una bendición. Correcto. Yo haría la diferencia entre la improvisación como herramienta. Ajá. Como técnica, esa es la palabra que yo utilicé. Sí, pero yo cambiaría la palabra técnica como herramienta y la improvisación teatral como técnica. ¿Y por qué? Okay. Porque cuando mi profesor o el profesor de jazz, de música jazz, dice, tienen, hasta me siento avergonzado porque yo sé que Guadalupe sabe de música y yo no, pero tienen esta partitura que van a jugar en pianísimo, luego crescendos y jueguen, improvisen. Eso es una herramienta. Igual vale en teatro. Están en una casa y ustedes dos son esposo y esposa. Improvisen. Entonces, ahí sería una herramienta. Pero la improvisación teatral es una técnica porque tiene una serie de conceptos, preceptos, hasta reglas que la delimitan un poco más como técnica. Entonces yo por eso haría la salvedad entre la improvisación como herramienta y la improvisación teatral como técnica. Que esto no quiere decir que la técnica pueda ser usada como herramienta. Ajá. Así como yo podría tomar la técnica, que yo lo he hecho, por ejemplo, en mis clases de teatro. Yo tomo la técnica del contact, de la improvisación de contacto, como una herramienta para jugar. Creo eso, que, no sé, entonces, perdón, pondría una tercera. Y cuando es para creación de un espectáculo, yo la plantearía como una herramienta también. Sería como el camino para llegar a. Ajá, para mí sería por ahí también. Inclusive yo agregaría una palabra para seguirnos enredando la jupa, es una metodología. Exacto, exacto. Sería una metodología de creación. Para la creación de un espectáculo lo tiraría más como una herramienta metodológica. Capaz. Porque hay muchas formas, ¿no? Metodológicamente para llegar y crear un espectáculo. Y esa puede ser una de las formas múltiples que puede haber. Sí, por ejemplo, para seguirnos enredando la jupa, la creación colectiva como una técnica metodológica, casi que técnica metodología de creación de espectáculos. Didáctica. Didáctica además, ¿verdad? Slash, en la posmodernidad utiliza mucho la herramienta de la improvisación, pero no se queda en la improvisación teatral. Que una de las cosas importantes de la improvisación teatral es que su objetivo escénico, porque tiene muchos otros objetivos didácticos, pedagógicos, sociales, que todavía están creciendo, pero es que busca que se presente frente al público lo que se está creando en ese momento. Sí. Creo que ya ustedes me están tirando tintes de lo que les quería preguntar, pero también como docente de teatro, ¿qué no es improvisación teatral? Porque también creo que no cualquier cosa es improvisación teatral. Y ustedes me acaban de hablar como de ciertas reglas que tal vez las podríamos hablar como en general para cerrar qué no es improvisación teatral. ¿O todo podría ser improvisación teatral? Para mí muchas cosas podrían adaptarse y utilizarse para, ¿verdad? O sea, como para el entrenamiento o en la técnica, ¿verdad? O la formación o el trabajo, digamos, como técnica. No sé si todo, obviamente,
pero creo que hay muchas cosas, en mi caso, porque a mí me gusta mucho mezclar, ¿verdad? Entonces, a mí, digamos, en procesos de formación de impro, me gusta trabajar con herramientas de clown, ¿verdad? Que también utilizan la improvisación, me gusta trabajar con ejercicios de teatro de las personas oprimidas, que generan también ahí, y a veces hasta uno inventar también sus propios ejercicios. Nos pasa en Aquelarre Impro, que la especialista de eso es Joana, que ella se va en el bus, o dormida y en eso que se despierta ya inventó un ejercicio y de repente lo plantea y es, ahí buscamos y jugamos, ¿verdad? Entonces, yo no sabría decir que no es impro, así como tan claro, pero creo que, digamos, como las bases de la improvisación que son, Rolo decía un poco como preceptos, ¿verdad? O algo así, más o menos decía, también yo no sé a veces si nombrarla como principios, ¿verdad? Pero bueno, pongámosle como una cuestión de base, que es como, para mí, se habla de 3 patitas y yo le agrego la cuarta, que para mí es fundamental, ¿verdad? Las patitas de un banco, que es la escucha, la comunicación, la confianza, y yo le agregaría la aceptación, ¿verdad? Que son como esos 4 bases principales o fundamentales para el trabajo con la improvisación. Entonces, si se mantienen esas bases y se buscan, además de eso, generar, ¿verdad? Otras cuestiones como el trabajo en equipo, ¿verdad? La acción-reacción y demás, yo creo que muchas cosas cabrían, ¿verdad? No sé si me estoy volando mucho, pero siento que hay como, en mi caso, la oportunidad que me da la impro es amplia, muy amplia. Entonces se puede trabajar desde muchos lugares, digamos, desde muchos espacios y con muchos fines también, no sé. Sí, no sé. Yo coincido con Brenda. Ahí yo volvería otra vez a hacer la diferencia entre improvisación y improvisación teatral. Yo voy a volver al ejemplo solo como para... O sea, yo le puedo decir a mis estudiantes, entren al espacio y siempre tienen que estar en contacto, pero no quiere decir que estoy haciendo contacto. Correcto. Entonces ahí como hacer como la salida, yo le puedo decir a mis estudiantes, entren a improvisar, pero no quiere decir que estamos haciendo improvisación teatral. Pero es una técnica tan abierta, tan amable, tan inclusiva, que es muy probable que muchas veces estemos haciendo improvisación teatral Y no sepamos. y no sepamos. ¿Sí? Porque además estas 4 patitas del banco que menciona Brenda deberían estar presentes, y ojo, subrayo, deberían de estar presentes en cualquier evento artístico. Una performer que en su acción performática no está con escucha, comunicación, confianza y aceptación, seguramente su trabajo no va a ser igual. Igual vale para un músico de jazz. Cuando uno iba ahí al sótano, a los jueves de jam, el que no escuchaba, el que no aceptaba, seguro le iba a cagar, seguro los compas le iban a decir, mae, estás solo, estás jugando solo. Entonces, ahí como la salvedad, digamos, entre improvisación e improvisación teatral. Pero repito, es muy probable que muchas veces estemos haciendo la técnica sin saberlo. Y aquí quiero subrayar inclusiva, amable, horizontal, bien jugada, empática, dialógica. O sea, es hermoso. Flexible. Flexible. ¿Cómo se hace para montar un espectáculo de improvisación para que no se pierda el juego de lo nuevo, de lo fantástico, para que no se pierda el juego? Para que lo que estoy queriendo decir es que tal vez si uno piensa en los otros, ya no sé qué palabra utilizar, qué palabra inventar para enredarnos, si pienso como los otros géneros, tal vez es como repetir una estructura. Y si no me equivoco, en improvisación no lo es tanto. Entonces, ¿cómo se hace para hacer un espectáculo de improvisación?
¿Cuáles son como las fases? Creo que dependería mucho de la persona, del grupo, del proceso, de la investigación, eh, que se adapta más a la forma, ¿verdad? O a la poética que se quiere trabajar, ¿verdad? No sé. En el caso nuestro, o sea, la improvisación se genera y se crea en el momento, pero sí tiene toda una cosa que abraza, que son como, en algunos momentos, y dependiendo qué tipo de espectáculos, le llamamos estructuras, ¿verdad? Que son como que lo que abraza, y eso es lo que sí está definido, ¿verdad? El contenido de esa estructura es lo que no está definido. Entonces, por ejemplo, cuando hay improvisación al estilo de improvisación de corto formato, ¿verdad? Que es más competitiva y que esto es como más tirando a la comicidad. Eh, hay como ciertas estructuras que ya todo el mundo sabe, bueno, si vamos a jugar un cuadrante holandés, ya todo el mundo sabe cómo se juega un cuadrante holandés, cómo se juega posición de inicio, posición final, no sé, por decir algunos, o improvisación estilo terror, o improvisación, no sé, comparada, por ejemplo, que son como algunas estructuras. Entonces ya dentro de esa estructura ya sabemos cuáles son las reglas con las que jugamos. Es como un partido de cualquier deporte, ya hay cosas estructuradas, entonces lo que pasa y los resultados son otra cosa, ¿verdad? Aquí póngale varios niveles de volumen más en cuanto a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, es así, ¿no? Con los espectáculos de otros tipos, ¿verdad? Y en el que nosotras solemos trabajar más que como aquelarre impro, son los espectáculos de largo formato. Pero nosotras también intentamos trabajar una dramaturgia, ¿verdad? Nosotras como que desde que empezamos como grupo, encontramos metodológicamente que a nosotras nos funcionaba trabajar como en dos planos, ¿verdad? Como una dramaturgia del espectáculo y una dramaturgia de la improvisación. No sé cómo explicarlo, pero así lo estamos nosotras igual redescubriendo. Entonces, por ejemplo, sí teníamos como esta cosa más estructurada, por ejemplo, con nuestro primer espectáculo que se llama Memorias Andantes, toda una cosa, digamos, de base, que ya sabíamos que era en una estación de trenes, tres mujeres que se encontraban, una que llegaba, una que estaba y una que se iba, ¿verdad? Y cómo nos movemos en eso, cómo sabemos estas cuestiones del espacio, y habían cuestiones que ya nosotros teníamos definidas, diálogos que teníamos definidos, partituras corporales que teníamos definidas, y varias cosas a nivel de audios y música que ya estaba definido, ¿verdad? Y eso era como lo que nosotros ya sabíamos que iba a suceder. Y el contenido, y dentro de esas habían como tres historias, ¿verdad? O tres estructuras, ¿verdad? Que también ya conocíamos, tres estructuras, una que empezaba por el final, una que era como un cuadrante ahí raro, y una que era como un relato como si fuéramos las tres, fuéramos la misma persona, ¿verdad? Que eso nosotras lo fuimos descubriendo en el camino de investigación. Y entonces, ahí el contenido de esas tres estructuras era lo que no sabíamos, ¿verdad? Y ahí era lo que empezaba a suceder como esta magia improvisada, ¿no? Entonces, depende mucho. Nosotras sí fuimos encontrando eso en nuestro último espectáculo también, que se llama Causalidades. También fue una cosa muy loca, muy diferente la forma en cómo empezamos a trabajar la investigación, ¿verdad? Empezamos como con las ganas de abordar una cuestión muy loca, trabajar desde las matemáticas, desde la física cuántica y desde la teoría del caos, y cómo llegar a encuentros casuales sin que no fuera casual, improviso. O sea, una cosa que para nosotros fue una explosión de la jupa muy loca, y que tal vez en el espectáculo mismo no se ve, pero todo lo que está de base para nosotras fue súper, súper importante trabajarlo, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que ya nosotros nos regimos sobre ese mundo, ese universo que creamos a nivel de propuesta. Entonces, esa es como la forma que nosotros hemos ido encontrando, ¿verdad? Siempre buscamos muchas fases, mucho juego, o sea, retarnos a nosotras es uno de los principios para no caer siempre como en lo conocido,
siempre buscamos esos retos, buscamos ponerle grados de dificultad más a los ejercicios, buscamos incluso inventar ejercicios, buscamos hacer un montón de trabajo también de diálogo, ¿verdad? De sentarnos a conversar, por ejemplo, esto, a leer libros sobre teoría del caos y volarnos la jupa y no entender nada de física cuántica y después ver cómo, ¿verdad? Era una cosa ahí loquísima. Y sí, como tratar mucho de hacerlo también de manera colectiva, ¿verdad? Mucho de lo que hacemos, nosotras no tenemos una persona que dirija. Las 3 personas que estamos en este momento dirigimos, entonces tenemos la misma posibilidad de decir, de cambiar, de proponer, de, nada, esta vara no me gusta tanto, esto sí, o mejor quedémonos con lo anterior, quitemos, o sea, como que todos y todas tenemos como la posibilidad de hacerlo. Entonces también se ha vuelto una forma muy interesante de creación colectiva, ¿verdad? Y tiene también todo este peso de que lo trabajamos de manera interdisciplinaria. Entonces, si Joana, por ejemplo, es filóloga, entonces toda la parte de esa riqueza, ¿verdad? Literaria y a nivel de la filología es riquísima, ¿verdad? Desde mi parte, desde los feminismos y desde la psicología, y en el último espectáculo que nos acompañó Juan Carlos, también él toda la visión, él como enfermero y como actor, como payaso. Entonces es muy rico ese aporte y muy valioso y varía, ¿verdad? Entonces yo no sabría cómo definir si hay fases, ¿verdad? Y sí, sabiendo que dentro de eso que vamos proponiendo es buscar nosotros retarnos, buscar también como esa posibilidad de siempre tratar de ir por otro lado. Y si mantenemos la escucha tan abierta con la otra persona, la misma escucha va dando ese camino diverso, ¿verdad? Innovador, que varía o demás. Ajá. Y hablé mucho. Y de impromptu. Bueno, esa es una pregunta que te iba a devolver, porque preguntaste, ¿cómo se hace un espectáculo de impro, de improvisación teatral? Y eso va a variar, como preguntarle a cualquier titiritero o cualquier bailarín o a cualquier músico cómo se hace una creación. Va a variar. Si la pregunta es, ¿cómo hace impromptu sus espectáculos? A ver, yo creo que impromptu ha desarrollado creo que 2 líneas que tienen que ver con sus ganas y sus necesidades también. Impromptu ha desarrollado espectáculos de improvisación en pequeño formato y que responde mucho a estas estructuras que son prácticamente mundiales de hacer impro. Entonces, se hacen improvisaciones más cortas, por ejemplo, en géneros televisivos o con retos particulares y que se parece mucho a espectáculos que está haciendo al mismo tiempo un grupo en Holanda. Porque las estructuras se parecen mucho, o son casi iguales. Hay estructuras que responden además a espectáculos mundiales. Una cosa interesante, aquí hago un paréntesis antes de hablar de impromptu. La técnica ha logrado expandirse porque como es una técnica abierta, es como la posibilidad de que Lupe, Brenda y Rolando saben jugar fútbol. Y podríamos ir en este momento a Sudán del Sur a jugar fútbol con otras 3 personas, porque también saben jugar fútbol. La improvisación teatral ha logrado eso. Entonces, impromptu ha hecho ese tipo de espectáculos con estructuras que responden más a formato corto, que responden más a retos de los improvisadores o de las improvisadoras, que por ejemplo en este momento tiene el repertorio Cine en 4 impromptus, que es con estructuras televisivas. Este año estábamos remontando un espectáculo que es del 2007, con las mismas estructuras, que se llamaba El Impromptu Inédito de Marcio Bello, que eran con estructuras de retos. Entonces había una que era historia de atrás hacia adelante, entonces tenía que empezar por el final y teníamos que improvisar cómo se había llegado a ese lugar.
o había una estructura que era una estructura con un reto físico que se llamaba sentado, parado, acostado. Nosotros somos tres. Entonces, siempre en escena tenía que haber alguien sentado, otra persona parada, otra persona acostada. Y había que justificarlo en la historia. Ese lo estábamos remontando y era parte del inicio de nuestras celebraciones cumpleañeras de 15 años y se cayó el COVID y se cayó. Entonces tiene esa línea de espectáculos. Luego tiene otros espectáculos de largo formato, donde creo que coincidimos mucho con Aquelarre, donde hemos partido como de premisas dramatúrgicas. Por ejemplo, tuvimos un espectáculo que se llamaba Vidas, donde la premisa dramatúrgica era, somos tres amigos que se murieron, pero como en la muerte están aburridos, se reencuentran para recordar historias de cuando estaban vivos. Cada una de esas historias era una historia improvisada. O un espectáculo que se llamaba Play, que éramos las tres Moiras de la mitología. No sé si se acuerdan las Moiras de la mitología. Una que saca el hilo, otra que lo corta. No, una que hace la rueca, otra que saca el hilo y otra que lo corta. Que son las tres Moiras de la mitología griega para la vida. Quien hace la rueca gesta la vida, quien saca hace nacer y hace el desarrollo de la vida, y quien corta mata. Entonces nosotros éramos las Moiras que estábamos revisando historias de gente para decidir cuáles se acababan. Esa era la dramaturgia de Play. Y a partir de ahí siempre hemos investigado, y investigamos tanto en Vidas como en Play, como investigar con otras técnicas, alimentarnos mucho del cine, de otras narrativas. Por ejemplo, para Vidas vimos todas las películas de Iñárritu. No sé si se acuerdan las películas de Iñárritu, que hace fracciones como Amores Perros, como Babel, como 21 gramos, que él hace la historia y luego hace esto. Entonces, para Vidas vimos muchas películas de Iñárritu, investigamos sobre los pecados capitales, etcétera, porque tenía que ver con la muerte. Para Play vimos muchas películas de este cine independiente donde no pasa nada, pero pasa mucho, etcétera. Entonces, pues hemos ido creando. Yo lo que pienso es que el artista, y en este caso como colectivos, coincidiendo con Aquelarre, uno va inventando a partir de lo que desea, de lo que quiere. Lo último que creamos, porque cuando Impromptu tenía, creo que 12 años, se dijo que quería que cada uno hiciera un unipersonal. Entonces, ahí la premisa fue, cada quien vaya hacia su inquietud. Y entonces André hizo su unipersonal, Rolando hizo su unipersonal, Javier tuvo una hija, que todavía es un unipersonal que está en elaboración, pero su unipersonal todavía sigue. Pero lo que quiero decir es que ahí fue la premisa como una inquietud. Y así crea Impromptu. Yo creo que no ha tenido una receta más que las ganas de investigar y siempre como tener como una premisa de búsqueda. Sí creo que, y aquí también coincido con Aquelarre, vale decir que es un grupo que respeto mucho, hago así porque ahí está, hay una búsqueda de una poética narrativa improvisada que pretende no decirlo todo, sino que hay siempre en las historias haya algo ahí por debajo, metafórico. Sí. Yo sé que yo suelo, y creo que por mi forma de ser y por mi formación y todas estas cosas, creo que pregunto cosas como muy cuadradas, como dígame esto, y cuáles son los pasos, que yo sé que es muy difícil y tal vez no sea necesario o tal vez no existan, pero sí creo que muy en el fondo ustedes dos nos acaban de dar
ciertos pasos a seguir. Y lo más importante es que si las personas que están viendo este video les interesa indagar, ya ustedes dieron líneas en donde uno dice, oh, voy a buscar qué es esto. Brenda dijo algunas palabras técnicas que yo no las conozco, que créanme que ya yo voy a buscar a ver qué es esto. Entonces, para mí estos espacios son muy ricos, que yo estoy segura que para una mente cuadrada como la mía, necesita hacer esas cosas y que ya uno dice, ah, ok, es como así, son como pelotas de arcilla que entonces ya con un poquito separadas ya uno las puede empezar a unir y empezar a crear y hacer, o no, o esa pelota de arcilla no me gusta, mejor forrámosla, gracias, pero no la quiero tocar. Quiero entrar a, hola, una invitada, un invitado, veo una cola. Ah, que está aquí pidiendo amor. Quiero aterrizar a Costa Rica. ¿Cómo empezó? Y ya viéndola, no como entrenamiento, porque como entrenamiento seguramente todos los artistas siempre la han venido utilizando, pero yo sí, desde la ignorancia hablo, veo que hubo un periodo en el que surgieron varios colectivos, en el que la impro hizo ¡pum! Y empezaron gente a unirse y a crear y a hacer, y por eso creo que Brenda lo decía, ahorita está muy fuerte en Latinoamérica, pero yo lo estoy cerrando a Costa Rica. Hay varios grupos, y eso, digamos, no hay varios, de otros géneros o técnicas, no hay tantos grupos como ahora de impro. ¿Saben, conocen como quienes empezaron ¿cómo es? A ser curiosos. Curiosear. Exacto, a ser curiosos en la impro. David. Sí, a ver, la técnica de improvisación teatral tiene un primer guiño porque en el 2000 Omar Galván, Omar Argentino Galván, que decide hacer una gira, como muchos otros argentinos que se van por el mundo, decide hacer una gira latinoamericana y él pasa por Costa Rica y creo que se queda, no sé, al menos un mes, donde da algunos talleres, donde presenta su espectáculo, su solo de impro, y luego él sigue. Eso se hubiera quedado ahí probablemente, pero sucede que en el 2001 o 2002, ahí yo soy muy malo con las fechas, el bueno con las fechas es Javier, en el 2001 o el 2002 migran a Costa Rica otra pareja de argentinos, que se llaman Javier Bacheta y Bárbara Traverso. Él y ella habían trabajado la técnica de improvisación teatral en Argentina, habían sido parte de los miembros fundadores de la Liga de Improvisación de La Plata, pero huyendo de la crisis económica, una de las tantas crisis económicas que ha tenido Argentina, migran a Costa Rica. Él y ella empiezan a partir de ese año a dar clases de improvisación teatral en dos lugares, en la Casa de la Cultura Popular Figueres Ferrer, que siempre ha sido una casa abierta para muchos artistas, muchos y muchas, y en el Teatro Giratablas, en la Academia de Teatro Giratablas. A partir de todas estas personas que empiezan a interesarse en esta técnica, él y ella fundan, porque son inquieta, fundan la Liga Tica de Improvisación. Ese es el primer grupo tico, porque además Javier y Bárbara continúan trabajando con su proyecto que se llama Impro 2, que todavía existe y todavía está trabajando y creando. Pero la Liga Tica de Improvisación es el primer proyecto tico, primer grupo de teatro de improvisación teatral. Casi todas las improvisadoras de este país que todavía hacen impro o gente que ya no hace impro, pasó por la Liga Tica de Improvisación. Creo, casi todos y todas. Cuando Javier y Bárbara deciden irse de Costa Rica porque sienten que ya su ciclo cerró, que eso es en el 2005, creo, la Liga Tica de Improvisación queda a cargo de un servidor, de Rolando Salas, y sigue trabajando. Ya ahí había mucha gente había cambiado,
el grupo pasa a una revisión, a una reestructuración. Está además en la transición donde papá y mamá se fueron, y entonces hay que reinventarse. Inclusive viene una seguidilla de cambios de dirección, porque soy yo, luego está un rato donde se desactiva, luego vuelvo a activarse, luego asume la dirección Javier Monge, luego, bueno, etcétera. Es la Liga Tica de Improvisación. Al mismo tiempo no, en el 2006 surge Impromptu Teatro, y parte de sus proyectos, de los proyectos de Impromptu Teatro, fue brindar talleres de impro. Y entonces, que también los brindaba en diferentes espacios. En la Academia de Teatro Giratablas, en la Casa de la Cultura Figueres Ferrer, que también luego fue también otro espacio cultural que se llamaba Casa 5, y luego en muchos otros lugares, como ya la técnica lleva un rato trabajando, ya Impromptu Teatro había empezado a hacer espectáculos, nos invitan a otros espacios, a la Universidad Nacional, a la UCR, al Conservatorio del Barco, a Danza Abierta, o sea, hay diferentes lugares donde ya empezamos a dar talleres. De ahí empieza, hay como una nueva generación, digamos, de gente que hace improvisación. De ahí surgen también muchos otros grupos, incluyendo creo que por ese tiempo Aquelarre, porque de Aquelarre pasan, bueno, importante, en ese momento hay grupos que surgieron y que ya no existen, porque hubo uno, Improbables, bueno, etcétera. No hablemos de los muertos. Pero Aquelarre Impro surge por ese tiempo y todavía prevalece. Al día de hoy hay muchísimos grupos, pero digamos, esa es más o menos la línea. Así como dije que esa primera generación, mucha gente, o casi todo el mundo, pasó por la Liga Tica de Improvisación, creo que las personas improvisadoras actuales, todo el mundo creo ha pasado por los talleres que brindó en un inicio, que brindó Impromptu Teatro, ya fuera en la plataforma de la Academia de Teatro Giratablas, o sus talleres independientes. Y aclaro que un inicio, porque yo sé que ahora Brenda da clases, creo que todavía, en la Universidad Nacional, el programa de Teatro Aplicado. Hay un colega que se llama Carlos, siempre se me olvida el apellido de Carlos, pero que da clases en el TEC, en los cursos participativos del TEC, clases de improvisación teatral. Entonces también ahí sigue surgiendo. ¿Cómo? Next, dan a la juega, ¿no? Bueno, Next, que es el actual director de la Liga Tica de Improvisación, da clases en Alajuela, en una academia. Entonces sigue ahí como surgiendo. Pero si yo recapitular la línea, porque seguro hice un enredo, Impro 2, que fue el grupo de argentinos, funda la Liga Tica de Improvisación, se le da continuidad a la Liga Tica de Improvisación, luego surge Impromptu, se le da continuidad al proyecto de Impromptu, y de ahí han surgido muchos otros que yo lo aplaudo y lo celebro, que es gente que ha hecho su propio camino. Uh-huh. Y entonces es más bello, es este concepto tan hermoso del rizoma, que no es que se queda lineal, sino que empieza y hace... Esa es como la historia de la técnica en Costa Rica. Me impresiona mucho lo rápido que pasó, ¿verdad? Como sin ahondar mucho en los años, es de los 2000. O sea, en 20 años se ha crecido increíblemente. Yo pensaría que en los últimos 6, 8 es cuando ha hecho así, ¡boom! Y ha brincado mucho más. Porque hubo un momento, por ejemplo, en donde solo se mantenía como grupo, solo se mantenía Impromptu, ¿verdad? O sea, como grupo que formaba, porque para mí, la gente que hacemos impro en este momento somos escuela Impromptu. O sea, sí venimos de ahí, no, porque no, yo creo que a excepción de Joana, no había nadie más que estuvo trabajando que hace impro ahorita, que estuvo con Bárbara y con Javier.
Creo que hay, perdón, nada más ahí, Joana Poggi, Paula del Valle, que también ha trabajado con Javier y Bárbara. Y Fernando Vinocur, que es una persona que va y vuelve a la impro. Fernando, este ser inquieto, ¿verdad? Loquito, maravillosamente loquito, pero que él periódicamente vuelve y participa y luego se vuelve a salir y así. Y Joaquín Gutiérrez, creo que son los únicos. Pero que en ese momento todavía haga impro, solo yo. Solo yo y ustedes, ¿no? Uh-huh. Sí, y creo que hubo ese momento en donde solo estaba Impromptu como grupo y en el 2012, a partir del 2012, surge Aquelarre Impro, entonces el segundo grupo que está como grupo y a partir de eso ya empiezan, ¿verdad? Hay más. Estos que nacen, otros que y chao, ¿verdad? Otros que se mantienen, otros que se reestructuran también, porque la Liga Tica, por ejemplo, surgió también, tuvo una reestructuración que dejó de ser como ese espacio que abrazaba a todos los grupos a ser un grupo particular, ¿verdad? Y demás. Y hay otros que están en veremos, y es como parte, digamos, de este movimiento, pero se podría decir a la gente de -1 impro, bueno, son de impro que ya no es, que era y ya no es. Aquelarre Impro, Impromptu Teatro, está Aguacero o algo así, ¿no? Y también, Aguacero, que es un proyecto que anda por ahí. y he visto también como en zonas lejanas. He visto Eso es lo que también. iba a decir. Y eso es como en el Valle Central y en fuera del Valle Central, que a mí me parece una cosa maravillosa, que ha pasado también en estos últimos 8 años, 5, 8 años, en donde se ha extendido fuera del área metropolitana. Y está Impro San Carlos, Los Lecheros, que es como uno de los grupos que ahorita se mantiene muy activo a nivel de trabajo virtual en redes y demás. Y está Impro Puerto, en Punta Arenas, y estaba, ¿qué otro? ¿No, verdad? Eso es No, Impro Puerto. solo ellos dos. Impro Puerto, Impro San Carlos, ajá. Que eso creo que es como también muy interesante porque como grupos fuera del Valle Central han generado también trabajos entre estos grupos, ¿verdad? Y eso me parece maravilloso. Han generado sus propias alianzas y también como que hemos seguido compartiendo, digamos, a nivel individual y a nivel de grupos, ¿verdad? Como una cuestión ahí de mucho trabajo en red, que creo que eso es súper interesante. Y algo que creo que particulariza el movimiento de la impro en Costa Rica es que hasta el momento nos mantenemos compas todos y todas. O sea que hay como esta opción y esta posibilidad que aunque tengamos diferencias, que aunque nos alejemos en algunos sentidos, en algunos momentos incluso afectivamente, siempre hay esta posibilidad de compartir y de respetarnos mucho los trabajos, ¿verdad? De valorar mucho el trabajo de las otras personas, de apoyar, de incentivar incluso, ¿verdad? La creación y las nuevas propuestas y de compartir. Entonces, como a través de encuentros nacionales, a través de talleres, cuando alguien viene de otro lugar y hace algún taller, como que la gente de los diferentes grupos estamos haciendo taller, incluso gente que está recién, digamos, saliendo graduándose del gira de Impro 2, por ejemplo, Impro 3, creo que es, hacemos un taller con, ¿verdad? Con gente que tiene 10, 15 años de hacer impro. O sea, como que eso creo que no es como problema. Y nos genera mucha riqueza, ¿verdad? Porque sí se siente esta cuestión mucho más de unión, de colectividad, ¿verdad? Que en otros países pasa que la gente se pelea y se pelean horrible, entonces, ¿verdad? Hay una cosa de que si es este grupo y si va este, entonces no trabajo, no participo, entonces es una cosa ahí rarísima y que hay mucho conflicto. Y como es muy común eso, yo creo que el movimiento de la impro mundial es común que eso pase. Entonces, algo que me parece hermosísimo es que en Costa Rica todavía eso no haya sucedido y que eso también se reconoce fuera, ¿verdad? Es una de las cosas que la gente de otros lugares ha hecho, ¿verdad? Volver la mirada a Costa Rica y decir, ok, aquí hay otra forma que nos interesa y con los cuales, digamos, con que queremos como acercarnos y creo que eso es como también importante, ¿no? Y otra de las cuestiones que han sido como muy enriquecedoras es que Impromptu es hasta el momento el único grupo que ha logrado salir, ¿verdad? Que ha gestionado sus cosas para salir y es como ahorita el que más se conoce a nivel, digamos, el grupo que representa a Costa Rica a nivel mundial.
pero que creo que esto va como poco a poco cambiando, ¿verdad? En algunos momentos y abriéndose otros, digamos, otros espacios que por lo menos a mí en la cuarentena nos ha sucedido mucho aquelarre. Hemos logrado conectarnos con un montón de gente de otros lugares que no sabíamos que estaban haciendo impro y que están haciendo cosas maravillosas y con las cuales estamos creando cosas muy interesantes. Entonces surge, por ejemplo, la otra escena, que es un colectivo principalmente de chicas españolas, pero que habemos personas de Latinoamérica y otras partes de Europa, incluso de España, de diferentes regiones, ¿verdad? No son de la misma ciudad o del mismo estado. Y que estamos trabajando todo un proceso de de pedagogía feminista en la improvisación. Entonces, ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque también son diferentes procesos, diferentes escuelas, diferentes grupos, y que eso no lo sabíamos si no hubiese sucedido la pandemia, ¿verdad? Porque no había ese chance de encontrarnos de estas maneras y ahora estamos creando este proyecto súper interesante que va a darle un giro muy grande, muy, muy grande a muchas cosas a nivel de la impro en el mundo, ¿verdad? Entonces, como que también está logrando que otras agrupaciones, aparte de Impromptu, podamos también como, como generar alianzas fuera del país. Sí, yo quiero subrayar lo que ustedes acaban de decir. Yo no soy cercana, ya he dicho, y por mis preguntas ven que conocía muy poco de improvisación, pero yo sí tenía la sensación de que Impromptu había hecho algo por el movimiento de la improvisación teatral en Costa Rica. Entonces ya ustedes me están contando que sí, que fue Impromptu quien llevó la bandera. Y también ese sentido de colectividad sí se siente, y también puede ser uno de los por qué del crecimiento tan acelerado, que sí se siente. Quiero terminar con una pregunta que es, ¿para dónde va la improvisación teatral en Costa Rica? ¿Creen que vienen cambios, que necesita cambios? ¿Creen que están bien, que va a seguir pasando esto? ¿Qué ven al futuro de la improvisación teatral en Costa Rica? Yo veo muchas principalmente porque la pandemia, el lado positivo ha sido que hemos podido generar estas alianzas, ¿verdad? Entonces yo creo que se vienen un montón de proyectos como fuera de Costa Rica, ¿verdad? Que son también muy interesantes. Creo que han habido como una búsqueda a nivel de trabajo, bueno, en todo, yo creo que en todas las artes, ¿verdad? Y las artes escénicas en general, esta nueva búsqueda, ¿verdad? Por trabajos a nivel virtual y demás. Entonces se han generado espectáculos de impro virtuales con elencos internacionales, ¿verdad? Que eso ha sido muy interesante, que no había sucedido a menos de que la gente viajara, ¿verdad? Y hacer algunos encuentros o cosas así. Entonces, creo que es un campo que no estaba tan planteado. El otro día una de las compañeras que trabajaba en uno de estos espectáculos que se llama El Mundo Iba, en el que está Javier también, de Impromptu, decía que en los países cuando se hace impro, el aforo puede ser de 50, ¿verdad? 40, 50 personas, y que a nivel virtual tenían 120. Entonces era como, ¿cómo esto ya ahora se va a convertir, digamos, en la impro latinoamericana al menos, como una de las opciones de trabajo, ¿verdad? Entonces eso nos permite tener la posibilidad de que si yo no puedo ir a Lima, si yo no puedo ir a Brasil, pero igual puedo trabajar con elencos de otros lugares, ¿verdad? Eso creo que funciona y creo que también a nivel de reflexión, la impro creo que también va por ese camino, al menos con respecto a que la reimpro, que estamos mucho más buscando este espacio pedagógico, ¿verdad? De incidir políticamente en la pedagogía de la impro y en generar otros lenguajes desde la impro que sean también mucho más inclusivos, políticos y que tengan mucho más que decir a nivel de discurso, ¿verdad? Y que creo que como grupo a nosotras eso nos potencia muchísimo y nos va a dar un salto también muy grande. Entonces, yo creo que se sigue habiendo como esa posibilidad, ¿verdad? Yo quiero agregar, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Brenda, nada más quiero agregar que es una cosa contextual. Yo creo que entre más flexible
sea la estructura, le es más fácil jugar con la adversidad. No sé por qué acabo de pensar en las películas de zombies. Hay una película de zombies muy graciosa que es, son zombies, pero en La Habana, en Cuba. Y el protagonista dice, a mí me das un filo donde agarrarme y yo me invento. Y así sobreviven. Entonces lo que quiero decir es, los cubanos tan agobiados, tan acostumbrados a la adversidad, a reinventarse, cuando llegan los zombies dicen, ah, lo que quiero decir es que la técnica de improvisación teatral, tan acostumbrada a la adversidad, creo, tan, y aquí hablo de la adversidad porque no es reconocida necesariamente como una técnica, sus espectáculos son vistos así como la Cenicienta muchas veces, eh, cualquiera dice, cualquiera hace impro, entonces hay una serie de etcéteras ahí que yo creo que, y además la flexibilidad por sí misma de ella, de surgida para, eh, creo que le está facilitando el camino. Creo que, como siempre, como todo mundo se va a equivocar, va a hacer cosas feas, pero también va a hacer cosas muy bellas en esta nueva realidad. Y también la posibilidad del encuentro, la posibilidad de que si antes yo tenía que esperar, lo que decía Brenda, tengo que esperar que un maestro internacional coincida a venir a Costa Rica para llevar un taller con él, su flexibilidad puede hacer que él desde Madrid, hace poco que coincidimos Brenda y yo con un taller con Feña Ortali, él flexibilice la posibilidad de sus ejercicios teatrales a esto, que no lo logra todo el mundo. Yo creo que la impro, así como la danza, pero las técnicas de improvisación en danza, creo que están encontrando más facilidad en reinventarse. Y con esto lo digo, nada más hacer un anuncio. Hay una experiencia que se llama En las Casas, en danza, que yo lo he visto porque además soy muy afín a la danza, me gusta mucho. Los trabajos que más bonitos están eran los que no fueron creados para presentarse en el aforo del Teatro Nacional. No, son los que fueron creados para jugar con el espacio. Entonces yo veo cosas maravillosas en el sillón de la casa. Yo veo cosas maravillosas en las gradas. No eso que fue creado para el escenario del Teatro Nacional. Y yo creo que la impro está jugando con esa flexibilidad y con esa posibilidad. Sí creo que hay que ser cuidadoso, no hay que ser, manejar el ímpetu, porque como en todo, creo que si no se tiene cuidado se van a hacer cosas feas, pero es lo normal. Sí, eso. Me parece un excelente cierre. Yo no sé si ustedes quieren agregar algo sobre la impro teatral en Costa Rica que no hayamos tocado. Bueno, yo sí, que creo que es algo muy interesante también y que yo siempre le trato de prestarle mucha atención y tiene que ver con la participación de más mujeres en la impro, que creo que también esto poco a poco se está viendo, sin embargo, todavía es un gran faltante, digamos, que tenemos como movimiento nacional, yo no sé si internacional tanto, pero creo que sí, también, como quiénes son esas personas reconocidas, ¿verdad? Por ahí lo que decía Rolo de los maestros, ¿verdad? Que suelen ser hombres, estos seres, ¿verdad? De referencia, estas personas de referencia más grande a nivel nacional e internacional. Que entonces creo que es como una de las tareas que nos hace falta, ¿verdad? Potenciar mucho más ese trabajo femenino, reconocerlo, valorarlo y que haya más mujeres que se sientan invitadas a hacer impro, ¿verdad? Porque no sobrevivimos muchas. Entonces creo que eso es como una tarea, un reto, un desafío que nos sigue y seguirá por mucho tiempo para también generar esta mayor visibilización, porque creo que muchas mujeres y muchas personas no binarias también están haciendo cosas muy interesantes, estamos generando cosas muy, muy interesantes que tienen otros lenguajes, otras poéticas, otros discursos, otras apuestas
y quizás no son tan reconocidas, ¿verdad? No porque se busque el reconocimiento, ¿verdad? Y generar esta cosa ¿verdad? De protagonismo, pero en el fondo sí, porque es un protagonismo político, ¿verdad? Si es una cosa de por qué hay géneros o hay cuerpos que sí están más visibilizados en otros, ¿verdad? Que otros. Entonces creo que para mí eso siempre es importante mencionarlo y decirlo, y que en Costa Rica Aquelarre es digamos, quizás sea el grupo que lo está puntando, ¿verdad? Que estamos ahí como haciendo esta jaladita de orejas, ¿verdad? Esa cosita de ey, porque para nosotros eso es importantísimo, ¿verdad? Y además porque enriquece muchísimo la impro, enriquece mucho el movimiento y enriquece mucho todo lo que se haga, ¿verdad? No solo a las personas que lo hacemos. Estamos entonces. Muchísimas gracias por compartir. Yo aprendí muchísimo y sé que tengo mucha tarea. Yo estoy segura que las personas que van a ver este video también, y quedan cuestionamientos y muchísimas cosas. Gracias y hasta luego. Yo nada más agregar que nunca sobra, que somos proyectos independientes, somos proyectos autogestionados, y lo que siempre le podemos pedir a la gente, incluyendo el público de este video, es que nos sigan en redes sociales, tanto a Impromptu como a Aquelarre. Y a las verbenas. Ambos, y a las verbenas, por supuesto, que sigan apoyando. Además, digamos, en este contexto, digamos, de virtualización, que como que también el público está reaprendiendo a que la monetarización del producto artístico ya no es solo cuando voy al teatro. Uh-huh. También podría valer la pena pagar por la posibilidad de un enlace a Zoom o de un streaming en Facebook. Entonces, nada, eso, que apoyen a los proyectos. Sí, creo que eso, tanto en Facebook como en Instagram, tanto Impromptu Teatro como Aquelarre Impro, que nos sigan. Súper. Y a las verbenas. Sí, muchísimas gracias. Y como ya les conté, nos vemos en el próximo video para hablar sobre performance.